Reflexiones filosóficas en un intento por aproximarse a la verdad de las cosas. Capítulo 15. Sobre la política. Apartado 3. Los derechos humanos civiles. Antes de entrar de lleno en este tema, veo importante aclarar que todo lo que se ha comentado de él, con excepción de citas que se hagan sobre personajes históricos, sobre instituciones o sobre documentos oficiales relacionados a dicho tema, son reflexiones personales que pueden o no coincidir con la información que se sepa de este tema a tratar, puesto que la intención de este contenido es el de aportar ideas nuevas que puedan servir para complementar al conocimiento que ya existe. Los derechos humanos civiles son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas, así como su participación activa en la vida política y social, tales como el derecho a la libre asociación, el derecho a la libre expresión, el derecho al tránsito libre, el derecho al acceso a la información pública o el derecho a la libertad de pensamiento, mismos que serán detallados a continuación de conformidad a los extremos individuales y colectivos y a sus respectivos justos medios. Libertad de asociación. El derecho humano a la libertad de asociación incluye, por mencionar algunos ejemplos, el derecho a escuchar música, a vestirse de una forma determinada, a formar parte de algún grupo social con intereses en común y, en general, a tener gustos específicos, generando así los siguientes extremos junto a sus puntos medios. Respecto a la música, el extremo individual o de un solo sentido, que es también el extremo más razonable, es escuchar un conjunto reducido de canciones o bien a canciones de un solo género musical, mientras que el extremo de varios sentidos es escuchar a una inmensidad de canciones o bien al resto de géneros musicales. En lo que concierne a la forma de vestir, lo más razonable es que cada persona vista de una forma determinada la mayor parte del tiempo según su preferencia, pero que, aparte, encuentre algún espacio para probar otros estilos de vestimenta. Y en cuanto a la integración de un grupo social, lo más razonable es formar parte de un único grupo social, y lo menos razonable, aunque no por ello prescindible, es formar parte del resto de grupos sociales, entendiendo por grupo social con intereses en común a un grupo de personas que comparten el gusto por algún área o disciplina como el deporte, algún arte o alguna materia. De forma que la suma de estos justos medios dan como resultado que lo ideal es que cada quien adopte gustos muy definidos hacia unas cuantas cosas, a fin de que se desarrollen, sobresalgan y construyan su personalidad en base a ellas. De hecho, el propósito de tener muchos gustos como parte del extremo menos razonable no radica en que las personas se desarrollen en estas, sino que las disfruten y le den mayor sentido a la vida. Y en ese sentido, el contexto que se adecúa a la aplicación de los extremos menos razonables es sencillamente el deseo por apreciar algo diferente a lo cotidiano. En este punto vale la pena aclarar que la correcta detección del extremo menos razonable en un justo medio está basada en su viabilidad, el cual puede ser o bien la situación en la que se unen muchas cosas en una sola cosa, o bien la circunstancia en la que muchas cosas permanecen individuales, pero se sigue a todas ellas, como es el caso de los justos medios anteriores, en los que por la dificultad de crear un género musical, una vestimenta o un grupo social que condense a todos en uno solo, el extremo menos razonable consiste en disfrutar muchos géneros musicales, vestimentas y grupos sociales. A su vez, cabe decir que se incluya los gustos dentro del derecho a la libre asociación, porque al final acaban redundando en ellos, pues una persona que tiene predilección hacia algún género musical o forma de vestir puede clasificarse dentro de un grupo de personas con esa misma predilección, aunque no tenga una interacción directa con estas. Además, se descarta la inclusión de grupos sociales como la familia o los grupos escolares, porque estos tienen un tratamiento diferente que se explicará después. Libertad de expresión. Por otro lado, el derecho que quizás sea el más representativo dentro de la categoría de los derechos humanos civiles es el derecho a la libertad de expresión, dentro del cual se halla otro justo medio interesante relacionado con el lenguaje, en el que el extremo de un solo sentido es que todos los integrantes de una sociedad sigan un solo estilo de lenguaje, que en términos generales debería ser formal, respetuoso y preferiblemente con un vocabulario muy amplio. Y el extremo de varios sentidos es que cada persona en lo individual, o bien al reunirse con personas de mucha confianza,
adopte un estilo de lenguaje propio con frases coloquiales, barbarismos, dequeísmos o cualquier otro vicio o estilo reciente del lenguaje, como el lenguaje inclusivo, e incluso, si es preciso, podría caber que se incluyera toques de vulgaridad o palabras altisonantes, siempre que se utilicen con el fin de mejorar la socialización. Se menciona que es conveniente un lenguaje formal, general, respetuoso y con un léxico amplio, porque rememorando las reflexiones sobre el lenguaje, existe una relación directamente proporcional entre una sociedad con una buena convivencia y la cantidad de palabras que emplea para comunicarse, algo que parece tener sentido si consideramos que en la medida que más palabras y estilos discursivos existan, se pueden expresar de manera más detallada las ideas e inconformidades y se pueden utilizar diálogos que apelen a la lógica, la argumentación y la empatía a fin de resolver problemas. Sin embargo, también tiene algo de razonable que cada persona adopte un lenguaje propio, ya que el uso de un lenguaje rígido todo el tiempo podría distanciarnos de personas cercanas a nosotros, de forma que el objetivo y el contexto adecuado en el que vale la pena usar el lenguaje individual es precisamente al momento de reforzar, o bien, de tener la intención de entablar conexiones más significativas con una pareja, con un amigo o con un familiar. Asimismo, cabe destacar que en este justo medio, a diferencia de los anteriores, el extremo de un solo sentido es más razonable que el extremo de varios sentidos por un factor unificador en lugar de un factor diferenciador, debido a que se busca que todas las personas se guíen por una cosa que todos puedan entender igual, que es el lenguaje, y no por una sola cosa que cada quien comprenda diferente, como pertenecer a un grupo social al que no todas las personas deben necesariamente pertenecer, de manera que tiene un carácter más ético que político, aunque ello no significa que el lenguaje no sea de interés para la política, sino que más bien converge tanto con esta última como con la ética. Como parte del derecho a conocer y obtener acceso a la información pública, se puede encontrar un primer extremo más razonable e individual, en el que cada persona busca la obtención de conocimientos profundos de una rama muy delimitada del saber, y un segundo extremo menos razonable, en el que las personas buscan la obtención de conocimientos de muchas ramas del saber. Relacionado con las reflexiones sobre el conocimiento, la razón del por qué es más razonable saber mucho de poco se debe a que si cada persona se especializa en un área muy específica del saber, entonces cada quien tendrá la oportunidad de convertirse en el mayor experto de dicha área específica, lo que le dará más probabilidad de obtener un buen empleo y podrá ofrecer un mayor beneficio al mundo, puesto que si sumamos el conocimiento especializado de cada persona, el mundo será provisto de mucho conocimiento. De hecho, esta es la forma en la que funciona el mundo, ya que el sentido de que cada persona desarrolle conocimientos de un área muy específica del saber es para que pueda trabajar de ellos. Sin embargo, quizá esta buena dinámica no se esté aprovechando de la mejor manera, teniendo en cuenta que actualmente existe una gran rotación laboral y gran parte de dicho problema podría solucionarse a partir de una mayor división del trabajo. Por ejemplo, todas las personas que se dedican a la atención al cliente tienen conocimientos muy específicos para desempeñar su trabajo, y que, si bien son completamente diferentes a los conocimientos necesarios para desempeñar cualquier otra actividad, no dejan de ser iguales para todas las personas que se dedican a la atención al cliente, provocando así que cada trabajador sea fácilmente reemplazado por otro que sea capaz de adquirir los mismos conocimientos para laborar en dicho puesto. Por tanto, la clave estaría en que cada persona, aun dedicándose a lo mismo que otras, como en este caso, utilice otros conocimientos o bien otras de sus características más distintivas para personalizar aún más su trabajo. Una de estas características bien podría ser la personalidad, que lleve a cada trabajador de atención al cliente a ser el candidato idóneo para poder dar atención a un cliente que se ajuste a los conocimientos y personalidad distintiva de cada trabajador, a fin de que pueda brindar un mejor servicio y tenga la posibilidad de convertirse en un experto en la atención de clientes con cualidades muy específicas, dando como resultado que cada trabajador dé mejores resultados, obtenga mayor éxito en su trabajo, se sienta realizado y sea más difícilmente sustituido. Incluso podría decirse que este mismo principio aplica para el resto de los extremos de un solo sentido, ya que entre más diferenciado esté algo,
menos deberá competir para sobresalir del resto. Retomando el ejemplo anterior, un trabajador que pelea por un puesto tan extremadamente definido que pareciera estar diseñado para él, encontrará muy pocos competidores. Y presumiblemente, esta misma guía es la que podrían seguir las empresas que generalmente compiten por abarcar la mayor cantidad de mercado posible, cuando bien podrían concentrarse en un segmento muy delimitado del mercado y a la vez ofrecer un producto o servicio tan positivamente diferenciado del resto de la competencia que prácticamente la mayoría de competidores se encuentren fuera de su alcance y estos prefieran concentrarse en otro mercado en el cual puedan crear otro producto o servicio lo suficientemente diferenciado para también dejar fuera a la mayor cantidad de competidores y así sucesivamente. Las demás empresas podrían practicar esta misma idea, que podría resumirse en que la mejor competencia es aquella en la que se compite lo menos posible. E incluso el resto de personas y organismos en otros ámbitos de la vida que impliquen competir, como en la obtención de pareja, la competencia entre naciones o en la búsqueda por sobresalir de un grupo social, podrían poner en práctica esta idea, partiendo de que para lograr tales diferenciaciones, justamente se necesitan conocimientos diferenciados que puedan aplicarse. Pero eso sí, es importante enfatizar que dichos diferenciadores en ningún caso deberían eliminar por completo la competencia, ya que si no existe ningún ente que compita con otro, entonces también se cae en un extremo perjudicial en el que si una empresa se desploma o un trabajador rescinde su contrato, una parte de la sociedad perderá las aportaciones que dichos individuos brindaban, en el entendido de que nadie más las podrá replicar. Mientras que el acto de adquirir conocimientos en muchas áreas del saber, aunque menos razonable, es igualmente valioso, ya que saber un poco de todo da tema de conversación con los demás, reduce el riesgo de sufrir algún inconveniente de la vida cotidiana, en tanto que el conocimiento es una herramienta que ayuda a resolver problemas y también fomenta la creatividad, porque al unir los conocimientos profundos de una rama específica con los conocimientos generales de muchas ramas, se pueden encontrar relaciones que den lugar a nuevos conocimientos o a nuevas formas de aplicar los conocimientos profundos de un área al resto de ramas. Cabe destacar además que, posiblemente, este justo medio sea uno de los más dificultosos de alcanzar por cualquier individuo, porque supone que se tenga un conocimiento amplio en una materia específica y a la vez que se cuente con muchos conocimientos, no profundos, pero sí relevantes de la mayor cantidad de disciplinas. Libertad de pensamiento y de prensa. Otros derechos que siguen la misma premisa que los derechos del conocimiento y la libertad de expresión son los del pensamiento y la libertad de prensa, en los que el extremo más razonable o de un solo sentido es el que prime el apoyo a una sola ideología o forma de pensar, como bien podría ser la propia izquierda y derecha, en contraste a un extremo menos razonable o de varios sentidos, que sería apoyar a muchas ideologías o formas de pensar. Desde luego que en este punto parece existir una inconsistencia porque la idea de estas reflexiones es la unión de las ideologías y no su segregación. No obstante, se debe distinguir que en el plano teórico sí es valioso que existe una confrontación de ideas para que al final se lleven a la práctica las mejores ideas de cada una de ellas. Entonces aquí la idea es que a nivel teórico, cada persona se incline por una ideología en detrimento de otra, y que a nivel práctico, apliquen el justo medio más efectivo para sacar el mayor provecho posible del ejercicio de sus derechos. Naturalmente, surge la duda de que si la clave para conciliar a la izquierda y derecha está en unir sus ideas a través del principio de los extremos, entonces, ¿cuál es el objetivo de que estas ideologías políticas sigan debatiendo? Para lo que tiene lugar explicar que ambas ideologías también influyen en la forma de resolver problemas inusitados, en los que a veces no basta seguir un principio rígido, sino más bien una interpretación. Libertad de tránsito. Considerablemente distanciado de los anteriores, el derecho a la libertad de tránsito cuenta con un extremo de un solo sentido que refiere a la permanencia en un solo lugar y el extremo de varios sentidos, que alude al traslado hacia varios lugares. El extremo de un solo sentido es ocupado por la permanencia en el domicilio y el lugar de trabajo o bien el lugar donde se ubica la escuela. En cambio, el extremo de varios sentidos
puede ser representado por una gran variedad de lugares que deben aprovecharse al máximo, como acudir al cine, al teatro, al gimnasio, al parque, a la biblioteca, ir de vacaciones, visitar a algún familiar, entre muchas más alternativas que dependen de los gustos e intereses de cada quien. En este caso, es más razonable la permanencia en un solo lugar por la forma en la que está diseñado el mundo, el cual tiene mucho sentido, pues el estar moviéndose constantemente puede llegar a ser sofocante, caso contrario a lo que ocurre si no se desplaza demasiado a muchos lugares, dado que trasladarse menos hace que esas pocas salidas se disfruten con mayor intensidad. La izquierda y derecha. Ahora bien, en las reflexiones sobre la izquierda y derecha, se mencionó que el extremo individual o de un solo sentido es más razonable que el extremo colectivo o de varios sentidos. Sin embargo, quedó pendiente responder al cuestionamiento qué tanto es más razonable el extremo de la derecha que el extremo de la izquierda. Es decir, ¿existirá alguna razón o fórmula matemática con la que se pueda saber con exactitud qué tanto más razonable es el extremo de la derecha que el de la izquierda? Cuya opción más probable es que en primera instancia no la haya, y que simplemente deba aplicarse un extremo u otro según se ajuste a cada circunstancia. Otra alternativa, ligada con las reflexiones sobre la ética, es considerar como referencia que el justo medio idóneo en todos los casos es aquel en el que más se intensifican las virtudes del amor, la libertad, la justicia, la verdad y la paz. Y una tercera posibilidad es que tomando de base a las dos primeras opciones, se utilice la estadística para obtener un porcentaje más o menos preciso que explique cuántas veces se debe aplicar un extremo u otro. El problema radica en que realizar esta muestra estadística es complicada de efectuar en este momento, y por ello, solo queda recurrir a un tanteo con un margen de error desconocido. Así, entonces, una propuesta inicial es que en todos los casos expuestos en este apartado, el extremo de un solo sentido es un 80% más razonable de aplicar contra un 20% de razonabilidad para aplicar al extremo de varios sentidos. Por ejemplo, el 80% del tiempo debemos usar un lenguaje general. El 80% de nuestro estudio debe enfocarse en conocimientos muy específicos de una materia. Y la música que escuchamos debe ser similar el 80% de las veces, en cada caso alternando con un 20% de los extremos opuestos que correspondan. Para concluir, cabe señalar que en todos los casos, en menor o mayor medida, y salvo claras excepciones que pueda haber, prácticamente todos los individuos cumplen con estos justos medios, pero las cosas aumentarán su complejidad en los justos medios de los derechos venideros.